Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con nuestra videoconferencia de esta semana número 13. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el tema de tablas y gráficos dinámicos en Excel, correspondiente al módulo 12 de nuestro curso Herramientas Informáticas. En esta sesión, lo que se corresponde es que al término de la misma, el estudiante inserta tablas dinámicas y gráficos también, que son dinámicos, en Excel a partir de datos seleccionados como origen de datos. Dentro de lo que es el contenido que vamos a desarrollar, tenemos tablas dinámicas, crear una tabla dinámica, trabajar con las tablas dinámicas, vamos a hacer también lo que son los gráficos y trabajar con los gráficos estadísticos. Bien, vamos al desarrollo de nuestro contenido. Las tablas dinámicas reciben el nombre por justamente tener la capacidad de cambiar activamente la información que están agrupando. Con tan solo dice rotar algunas columnas o filas en la tabla. O sea, de acuerdo a lo que seleccionemos, los van a ir cambiando. Y la forma también, como está la tabla. Va a ir cambiando el diseño. Una tabla dinámica permite disponer y resumir fácilmente la información de una base de datos. Es posible elegir dónde deseamos colocar la información en la tabla dinámica, que puede ser en una hoja nueva o en una hoja que ya está elaborada. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros tengamos una tabla de datos o una base de datos y de acuerdo a la base de datos vamos a generar nuestra tabla dinámica. Para poder crear una tabla dinámica, lo que debemos hacer es seleccionar en donde es la pestaña Insertar, ¿no? Dentro de lo que es la barra de menú, vamos a la pestaña Insertar. Después, una vez que hemos insertado la pestaña, hecho clic en la pestaña Insertar, nos van a salir las opciones, bueno, que correspondientes a esa pestaña. Dice ubicar el grupo de tablas y seleccionar opción tabla dinámica. Aparece como primer grupo. Aquí ustedes observen esta tabla dinámica acá a la izquierda y también tenemos tablas dinámicas recomendadas. Excel nos recomienda, nos hace sugerencias y bueno, tenemos también la opción de crear una tabla, ¿ya? Entonces ahí está el cuadro de dinámicos, tabla dinámica. Bien, una vez que hagamos clic sobre el botón que diga tabla dinámica, nos va a aparecer una ventana pequeña. Y en esta ventana pequeña debemos dar cierta información para que se genere nuestra tabla dinámica. Aquí nos dice, en el área tabla o rango debemos colocar las celdas que componen la base de datos. O sea, en esta primera botón que dice seleccione una tabla o rango, ahí debemos especificar cuál es el rango de toda la tabla que queremos generar. La tabla dinámica que nos va a servir de base. Después dice, en el lugar donde se carga la tabla, debemos especificarla. O sea, aquí donde dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Entonces tenemos dos opciones. Podemos en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo, en la que ya estamos trabajando. Para ello, cuando cliquemos, o sea, tengamos esta opción, nos va a pedir la ubicación. Mientras que cuando dice nueva hoja de cálculo, automáticamente Excel va a generar una nueva hoja. Y después dice arrastrar los datos correspondientes a la lista de campos. Bien, una vez que hemos decidido dónde queremos que aparezca nuestra tabla, le vamos a dar a aceptar y ahí recién vamos a poder diseñar cómo queremos que se presente nuestra tabla dinámica. Como les menciono, al momento de que nosotros vamos ya a empezar con la creación de nuestra tabla dinámica,
vamos a tener la opción de poder diseñar qué es lo que queremos que componga esta tabla. Para ello, tenemos entonces estas 4 opciones, estas 4 celdas que van a aparecer. Entonces, la primera nos dice filtro, que son los campos en los cuales los que coloquemos se crearán filtros, que también ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Que es para visualizar algunos o algunos registros, no todos. Entonces, en la tabla dinámica se generan esta parte donde dice filtro, nosotros podemos escoger mediante cuál de los campos queremos que filtre. Y como nos dice, vamos a restringir la información que se va a visualizar en la pantalla. Después tenemos la columna de la tabla dinámica. Estos son los que van a conformar justamente las columnas. Es el área que contiene los campos que muestran las columnas en la tabla, ¿no? De acuerdo a lo que dice. Después tenemos lo que van a conformar las filas, o sea, hacia abajo. Y por último tenemos los valores numéricos. O sea, ese es un tipo cuadro de entrada para que me puedan entender, ¿no? Estas van a ser las columnas y en lo que es fila podemos especificar qué es lo que queremos que haya. En el cruce de estas dos, columna con fila, podemos colocar valores. Entre ellas solamente vamos a colocar valores, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos trabajar nuestras tablas dinámicas. En este ejemplo dice que se ha creado una tabla dinámica, muestra la suma de sueldo por delegados de cada departamento, ¿no? Entonces, observen, al momento de que nosotros vamos a diseñar la tabla, podemos tener este tipo de opciones. Aquí en donde dice campos de la tabla dinámica, tenemos los encabezados de nuestra base de datos y podemos escoger, ¿no?, cómo queremos que aparezca. Por eso, en estos 4 cuadros, nosotros vamos a diseñar y poder determinar quiénes van a estar en columnas y quién va a estar en fila, ¿no? Observen que acá dice delegación, departamento. Entonces tenemos delegación, que es centro, norte, sur, y los departamentos que componen cada delegación. ¿Qué es lo que se está visualizando de cada uno de ellos? La suma de los sueldos. Ahí está, la suma de los sueldos, ¿no? Observen de que de todos los encabezados no se va a trabajar con todos. Nosotros también, cuando hagamos nuestra práctica ya en el Excel, lo vamos a poder entender un poquito mejor. Configurar como valor. Ya. Dice, en la suma se solicitará también o podemos cambiar. O sea, una de las opciones que tiene esta celda que nos dice valor es que nosotros podemos cambiar no solamente la suma, sino podemos querer de repente que nos muestre el promedio o nos muestre, no sé, el máximo, máximo sueldo, de acuerdo al ejemplo, ¿no? Podemos pedirle el máximo valor o que cuente en todo caso, ¿no? Dependiendo de la información que tengamos. Para este ejemplo, lo que dice es que cambiarlo suma por promedio, el sueldo por delegación. Entonces, eso se puede hacer, dice, desde la opción de configuración del campo valor, que también lo vamos a hacer, es sumamente sencillo. Cuando tengamos acá suma, hacemos un clic y aparece el menú desplegable. Dentro de ellos encontramos lo que es configuración. Nos va a aparecer otra ventana pequeña y ahí tenemos todas las operaciones que podemos hacer con los datos numéricos, ¿no? Y ahí es justamente lo que cambia. Este vendría a ser ya la nueva tabla, en donde ya no se muestra la suma, sino que se está mostrando el promedio. Como mencionamos, también otra de las opciones que se pueden hacer con las tablas dinámicas es el filtrado, el cual nos va a permitir poder ordenar pues la información que queremos visualizar, ¿no? No de repente queremos no manejar toda la información, sino simplemente alguna de ellas. Entonces aquí tendremos esta punta de flecha que ya lo vimos en las sesiones anteriores, indica que hay un filtro. Abrimos ahí y podemos tranquilamente, ¿no?, hacer los filtros que deseemos.
Bien, continuamos. Otra de las opciones que nos presenta lo que es la parte dinámica que mantiene Excel es acerca de los gráficos. Un gráfico dinámico es la representación de la misma tabla dinámica, pero a modo de gráfico. Podemos elaborar un gráfico, en este caso observen es un gráfico de barras, pero es el más empleado, con los datos que justamente están en nuestra tabla dinámica. Entonces también vamos a ver cómo hacer esa presentación. Ahora, lo bueno o la ventaja en todo caso que tienen los gráficos dinámicos es que aquí observen que también tiene una puntita de flecha. Podemos seleccionar qué información queremos visualizar, ¿no? O sea, observen, acá están eh, las delegaciones y estos son los cargos que mantienen, bueno, ciertos empleados. Y lo que se puede hacer es, de repente yo solamente quiero ver los administrativos por cada delegación, entonces solamente marco administrativos y voy a poder visualizar, ¿no? Entonces, esa es una de las opciones que tienen las tablas, perdón, los gráficos dinámicos, que se automáticamente salen los datos. No necesitamos estar cambiando datos o haciendo muchos gráficos, sino que aquí me puede, de una manera más ágil, visualizar lo que necesito, sin perder los datos, obviamente. La manera de trabajar lo que son los gráficos dinámicos, al mismo estilo que las tablas, nos vamos a lo que es la pestaña Insertar y ahí vamos a encontrar justamente lo que es gráfico dinámico. Aquí, así hasta la parte más derecha, casi el centro, ¿no? Donde dice gráficos. Entonces, ahí lo que nos va a pedir también, observen cuando hagamos clic en gráfico dinámico, es una ventanita muy similar a la de las tablas dinámicas, ¿no? También debemos darle el rango en el cual se va a elaborar o los datos que se van a tomar en cuenta. Debemos decirle o indicarle también si va a ser en esa hoja donde estén nuestros datos o queramos que salga el gráfico en una hoja nueva. Y la damos a aceptar. Entonces aquí, ¿no? Dice dónde se colocará el informe. Bien, al igual que en el caso anterior, podemos escoger cuáles son los campos que queremos visualizar, ¿ya? Eso me permite el gráfico dinámico. Para este ejemplo dice se crea un gráfico correspondiente a lo que es la suma de los sueldos por delegación, perdón, en cada departamento, ¿no? Delegación en cada departamento. Entonces, esto ha quedado de esta forma. Bien, entonces ahora lo que nosotros vamos a ver es que, como menciono, como es dinámico, nosotros podemos seleccionar qué es lo que deseamos visualizar. Observen aquí en la siguiente diapositiva, ha hecho pues un filtro y por ello que solamente se presenta lo que es marketing, ¿no? Observen con respecto a la diapositiva anterior, que está marketing, comercial y administración, ¿no? Y al momento que se realiza un filtro, ya solamente aparece quienes tienen marketing, que sería de centro y norte, sur ya no aparece por cuanto no está, pero eso no quiere decir que se ha perdido la información, solo que visualmente ya no aparece, ¿no? E incluso, ¿no? Le pone ahí un título, a diferencia del anterior, que no mantenía eso, ¿no? Solamente no decía que era la suma de sueldos. Bien, entonces de esa manera podemos entonces trabajar lo que son las tablas y los gráficos dinámicos. Es sumamente sencillo de manejar, solo tenemos que identificar muy bien cómo queremos que se presente nuestra tabla y nuestros gráficos dinámicos, ¿sí? Vamos entonces a lo que es ya la parte práctica. Un momentito, voy a compartirles mi pantalla para que puedan en todo caso ustedes visualizar.
Bien, ahora sí tenemos entonces la tabla. Tenemos una tabla de datos. Tenía por acá otra también de base. Ahí está, acá tengo otra. Vamos a trabajar con las dos. Bien, entonces acá tenemos una tabla de datos. Esta observen que es muy extensa, es la que trabajamos la semana pasada. Bien, entonces vamos a generar una tabla dinámica con esta, con estos datos primero, ¿ya? Vamos lo que es, como nos dice, insertar, y en la pestaña insertar aquí hacia la izquierda, observen, tenemos tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas, y bueno, la tabla que también nos genera, ¿no? Hacemos un clic, a ver, por decir en tablas, y nos dice, ¿no? Si esta queremos que tenga encabezado, sí, le ponemos a aceptar. Lo que se hace es, observen, nos genera filtros por cada una de las columnas, ¿no? Bien, pero esto no es, bueno, no es un tipo de tabla dinámica, pero no es lo que estamos trabajando. ¿Está bien? Esto ya lo habíamos visto hace 2 sesiones, si no me equivoco, ¿ya? Pero eso no es lo que vamos a trabajar. Es un tipo, sí, de tabla dinámica, pero no la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, otra vez, vamos por acá y nos vamos donde dice insertar. También tenemos la opción de lo que, acá me vamos a hacer un clic, y Excel nos recomienda, ¿no? Nos sugiere. Tenemos acá sugerencias que nos puede dar, dice acá, ¿no? Seccional y con los totales, acá los salarios por seccional y los totales, una sumatoria, ¿no? Y aquí tenemos, miren, varias sugerencias que nos hace Excel, ¿ya? Pero vamos nosotros mismos a diseñar nuestra tabla dinámica. Entonces, para ello nos vamos aquí a esta opción donde dice tabla dinámica, hacemos un clic y observen, miren cómo que se ha seleccionado toda la base de datos, por cuanto, ahí sí hay que tener cuidado. Mi, mi cursor, mira, se encuentra ahí dentro de la tabla. Entonces, Excel lo reconoce, ¿ya? Excel reconoce que esta vendría a ser toda mi tabla, por ello. Si estoy fuera, no va a reconocer la tabla. Entonces, mi cursor debería estar dentro. Hago tabla dinámica, un clic, y ahí ya está el borde, ¿no? Se identifica de que está seleccionado. Ya está. Entonces acá me dice, ¿no? Seleccione una tabla o rango, ya está seleccionada. Podemos emplear también una base de datos externa, no necesariamente tiene que ser la tabla con la que se encuentra aquí, nos da esa opción y podemos buscarla, ¿no? Ahora, en donde dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Nos dice una hoja nueva de cálculo, o en todo caso, en este libro en el cual nos encontramos, podemos hacerlo. Podemos crear la tabla dinámica aquí. Entonces, voy a utilizar esta misma hoja, lo voy a poner aquí. Y para ello, observen que nos pide, ¿no? La ubicación, donde queremos que aparezca. Entonces aquí vamos a hacer un clic arriba y le pongo por este lado. Ahí nomás. Y le vamos a dar a aceptar. Ya está. Entonces observen de que aquí hacia la derecha, ¿no? ¿Ven? Aparece, observen, de esta forma porque en la parte superior dice modo de compatibilidad, ¿no? O sea, es de una edición anterior. Entonces, así sale. Por eso es que quise hacerlo primero aquí. Después vamos a ver con que no es de modo de compatibilidad, es de un libro actual. Primero vamos a hacerlo aquí, por si ustedes tienen en los dos tipos de Excel, las dos versiones, entonces lo van a poder trabajar. Bien, entonces, aquí observemos hacia la derecha, en la parte inferior, tenemos justamente los 4 campos que debemos llenar para que nuestra tabla dinámica se genere. En este caso, observen que nos dice, ¿no? Coloque los campos de filtro por acá, coloque los campos de columna, los campos de fila por este lado, y en el medio, observen, nos dice coloque los campos de valor, todo lo que sea numérico. Bien, entonces, de acuerdo a los datos, aquí observen, nos aparece todos los encabezados que teníamos en la tabla, en la base de datos,
ID, apellido, nombre, seccional, facultad, cargo, salario, ¿no? Fecha de comienzo y fecha de nacimiento. Entonces, todos ellos están justamente en este lado. Y debemos identificar cómo queremos que aparezca nuestra tabla dinámica. ¿Está bien? Entonces, yo le voy a decir que aparezcan las secciones, por decir en las filas. Aquí. Entonces, lo hago un clic, ¿ya? Seccional, y lo arrastro. O sea, sin soltar el mouse, el clic, lo vamos arrastrando y lo dejamos. Ya salieron las secciones. Bien, y en lo que es las columnas, por decir, quiero que aparezcan. Ya. Vamos a hacerlo primero así, ¿no? Seccional y por decir la facultad. ¿Está bien? Ya está. Tenemos todas las facultades, las secciones. Ahora lo que queremos que aparezca es el salario. Algo simple, ahí está. Y ya está. Entonces, como menciono, es un cuadro de doble entrada. Aquí tenemos las facultades como columnas y en filas están las secciones. Y cada uno de ellos, observen, ha aparecido con una puntita de flecha, ¿no? Y nos dice suma de salarios. Aquí apareció la suma de salarios. Está bien. Vamos por partes. Entonces, aquí donde es facultad, observen en la punta de flecha, si abrimos, podemos seleccionar qué columnas queremos que nos muestre. Por decir, seleccionamos todo y aquí, y yo escojo por decir que aparezca solo diseño, derecho, perdón, y diseño. ¿Está bien? Hacemos clic, clic, le doy a aceptar y ahí solamente me muestra esos dos, considerando un total, o sea, la sumatoria. ¿Por qué? Porque acá dice suma de salarios. Entonces, me aparece una sumatoria horizontal y una sumatoria vertical. Y aparece el filtro, observen el embudo, ¿no? Entonces, ahora quiero que con comunicación y administración le voy a aceptar y aparecen ya comunicación y administración. Y como ellos tenían eh, datos en lo que eran otros departamentos, entonces aparecen ellos, los otros departamentos. Bien, ese es por una parte. Seleccionamos todo ahora, aparecen todos. Y lo mismo podemos hacer en seccional. De repente no quiero ver todos los departamentos, solamente algunos. Por decir, quiero ver solo de hacer un comparativo de Cusco con Piura. Le doy a aceptar y ya me aparecen solo Cusco y Piura y puedo visualizar mi información, ¿no? Bien, eso es lo llamativo de las tablas dinámicas. Ahora, bien es cierto, me aparece la suma de sueldos, de repente yo no quiero la suma de sueldos, vamos a hacer ese cambio acá donde dice suma, vamos a abrir la punta de flecha y aquí, ¿no? La opción, la última, que dice configuración de campo de valor, hacemos un clic y tenemos entonces todas las opciones que queremos, que puede trabajarse con los datos numéricos. Entonces tenemos que nos puede dar el recuento, el promedio, el máximo valor, el mínimo, un producto, o sea, una multiplicación, contar los números, tenemos la desviación estándar de la población y de una muestra, si no me equivoco es eso, y la varianza. ¿Ya? En este caso, por decir, vamos a trabajar con lo que es promedio y le damos aceptar, ¿no? Y observen, ha calculado los promedios y por eso es que sale así con varios decimales. Em, por decir, si yo no quiero que se vea así, porque estos eran sueldos, ¿no? Vamos acá, observen, trabajo con lo que es configuración y otra vez le pongo suma, ¿no? Y quedó, pero como son sueldos, vamos por parte, ¿no? Son sueldos, entonces estos por decir son soles, no quiero que se mantengan de esa forma, que se sale el signo, en este caso, bueno, si eran dólares, ¿ya? Entonces, vamos a configurar esta parte. Hacemos un clic dentro, observen que sale la opción también aquí, configurar valor de, o sea, tengo dos opciones, ¿no? O hago un clic derecho dentro de lo que es la tabla y me sale configurar valor de campo, o por este lado, o sea, es la misma opción, ¿ya? Hacemos un clic y en la tablita que había mostrado hace un momento donde estaban todas las operaciones que podemos hacer, aparece un botón que nos dice formato de número, que también ya lo habíamos visto en una de las sesiones anteriores, y nos muestra las formas como queremos que aparezcan los números. Entonces, como eso es moneda, le damos clic en moneda. Para este caso eran dólares, entonces cogemos
lo que es el signo de dólar, que debe estar, ahí está, inglés, Estados Unidos, ahí está, y le damos aceptar y aceptar. Ah, bueno, son todas cantidades enteras, vamos a quitarle los decimales, ya está, y aceptar. ¿Mm? Entonces ya aparece, ¿no? Vamos entonces ahora con, por decir, cambiar la opción, puede ser en cualquiera de los dos lados, y vamos a sacarle el promedio, aceptar, y observen que ya me sale sin tantos decimales. ¿Por qué? Porque como ya lo especifiqué en este mismo, en formato, le puse sin cero decimales, ¿no? Entonces, hace que en el promedio ya no me salgan tantos decimales. Bien, esta es una forma de trabajar las tablas dinámicas. Ahora veamos algo más. Me están saliendo las secciones y acá me salen los departamentos, ¿no? Pero podemos hacer todavía más cambios porque tengo todavía más opciones, ¿no? Por decir este cargo, estos, acuérdense, son los departamentos o las facultades, y por decir lo que son los cargos, voy a poner por acá. Miren cómo cambio, mi tabla se ha hecho un poco más grande, porque ahora lo que está trabajando, la principal que era la sección y cargos como una segunda fila. Y de acuerdo a eso, miren cómo está sacando los datos, ¿no? En Piura tengo administrativo, auxiliar administrativo y docente. Son los cargos que se ven en Piura. En Tacna tengo los administrativos, auxiliar administrativo, tengo auxiliar técnico y tengo docente, ¿no? Y entonces, para cada uno de ellos, observen, está presentando de esta manera la información, ¿ve? Entonces, yo puedo visualizar ya de otra forma. Tengo incluso, si por decir aquí yo le hago un clic, solamente se visualiza Piura, no los cargos. Miren, ¿ven? Y está. Si quiero visualizar por cada uno de ellos qué cargos mantiene, hacemos un clic y se visualiza todo. Ya está. Ahora, lo que no he trabajado son lo que es los filtros, ¿no? Aquí, observen, está vacío. Ya, vamos a mover, en todo caso, ya no vamos a trabajar aquí, sino vamos a ponerlo seccional como filtro. Entonces, agarro, simplemente arrastramos. Ya está. Entonces, aquí tenemos los cargos, todos los cargos por cada facultad. Y en lo que es seccional están, ¿no? Nos está mostrando todo. Entonces, vamos a trabajar lo que es, por decir, Tacna, solamente Tacna. Hago clic en Tacna, le doy a aceptar y me muestra solamente los datos de la sección Tacna. Y observen que está filtrado porque tiene aquel embudo. Entonces, trabajo Arequipa, le doy a aceptar y me filtra solo por Arequipa. Bien, entonces de esta manera podemos trabajar. ¿Eh? Y bueno, ahora quiero que visualice todas, le pongo a aceptar y ya me visualiza para todos los departamentos cuáles son los datos tanto de los cargos como de las secciones. Y me está mostrando el promedio, ¿no? Que es lo que yo le cambié a este lado. Bien, entonces de esta manera se trabaja lo que son las tablas dinámicas que podemos considerar. Vamos a elaborar en todo caso un gráfico y después vamos con el otro ejemplo también. Para lo que es el gráfico, me voy a me quedar acá. Nos vamos a donde dice, ya, bueno, acá en la parte superior, tablas, análisis de tabla, tenemos varias opciones que en este momento, bueno, pues, más que nada al actualizar es que si yo cambio un dato, hago clic en actualizar y se actualiza el valor automáticamente, ¿no? Vamos con los gráficos. Acá donde dice insertar, nos vamos aquí, esta opción. Miren que mientras estoy ahí, no se activa, ¿no? Pero cuando esto, o sea, ahorita estoy fuera de la tabla, están activadas para generar otra tabla dinámica y desapareció mi menú de la derecha. Pero cuando yo me pongo en dentro, aparece el menú
pero no están activas lo que es tabla dinámica, por cuanto ya estoy dentro de una tabla, ¿no? Bien, vamos por el gráfico. Vamos a hacer un clic y nos dice qué rango, ¿no? Entonces aquí podemos escoger y en una nueva hoja de cálculo, no, aquí mismo, y que aparezca, por decir, por este lado, y le doy a aceptar. Ya, el nombre de la tabla única no es válido. Ok, cancelar. Vamos a trabajarlo en todo caso desde la misma base de datos. Entonces vamos a insertar el gráfico aquí. Observen, como les dije, ¿no? Basta con que esté dentro de la tabla y ya me reconoce todo el margen. En la misma hoja, en la ubicación, por este lado, y le damos a aceptar. Ya está. Y observen que me sale básicamente el mismo cuadro acá de la derecha para poder trabajarlo, solamente que mi gráfico me salió aquí. Observen, ¿no? Entonces vamos a colocar lo mismo. Vamos a poner que por secciones, observen, que ahí apareció seccional, facultades, y no salen las tablas porque todavía no hemos puesto los valores, ¿no? Por eso es que están haciendo. Entonces vamos a poner el salario aquí, en valor. Entonces en mi gráfica, por este lado, ya está para que se vea mejor, lo podemos agrandar también. Entonces tenemos que por secciones, en Piura, aquí hay unas salarios que es de administración y el morado que es de diseño, en Tacna, en Cusco, Arequipa y Lima, ¿no? Las seccionales están aquí, nos estamos hablando acerca de la suma de sueldos y acerca de las facultades. Como les mencioné, la tabla dinámica es ágil, por cuanto, miren, hablo aquí donde dice facultad, y tengo, igual que en los casos anteriores. Entonces, de repente yo no quiero visualizar todo en un momento determinado, quiero solo comunicación, ingeniería y publicidad. Le pongo a aceptar y me muestra solo de esas secciones los tres que quiero visualizar, ¿no? Apareció aquí el embudo, por lo tanto nos indica que está filtrado. eh, Derecho, medicina, vamos a poner algo más y va aumentando, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vamos seleccionando en estos filtros. Ahora queremos que aparezca todo, le damos seleccionar todo, aceptar y aparece toda la información. Bien, entonces de esta manera podemos trabajar nuestros gráficos dinámicos en lo que es en modo de compatibilidad, se va a presentar de esta forma. Ahora vamos con ya una versión más actual, tablas y gráficos dinámicos. En estas tablas también vamos a elaborar, en este caso nos dice, ¿no? Crear una tabla y gráfico dinámico que muestre la suma de sueldos, ya otra vez sueldos, por delegación en cada departamento, ¿no? Muy parecido a lo que es el anterior. Vamos a ver. Entonces nos ponemos dentro, acuérdense, un clic dentro, y nos vamos a que es insertar, o sea, es muy parecido, observen. Tabla dinámica, también nos sale el mismo gráfico y está seleccionando nuestra base de datos. También nos dice en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente, le damos en hoja de cálculo existente y nos va a pedir en dónde queremos que salga, hacemos clic por acá y le damos aceptar, ¿no? Y observen que no es como en el caso anterior, acá solamente me sale un clic y observen que acá nos da la muestra, tabla dinámica 9 dice. Entonces acá nos dice, para generar un informe elija los campos, o sea, el cuadro sí, es muy similar al anterior, pero en lo que es la presentación donde va a ir la tabla dinámica ya no es tan igual, ¿no? Pero el trabajo es el mismo. Vamos a seleccionar de acuerdo a lo que nos pide, sueldo, ya sabemos que va a ir en valores, es el único dato numérico, es lo único que aparece. Después tenemos lo que es la delegación, porque acá que me nos mencionaba, que aparezca, a ver,
perdón, suma de sueldos por delegación en cada departamento. Por acá vamos a poner, observen que si no me sale, ¿no? Por delegación, por decir en cada departamento, ¿no? Acá se supone que las delegaciones deben estar aquí a la izquierda, en la administración. ¿Ya? ¿Está bien? Me equivoqué. Entonces no me hago problema, lo muevo para este lado y la delegación lo traigo acá. Y se cambia, ¿no? Miren, es rápido, sumamente sencillo, sumamente ágil. No tengo que estar yo volviendo o rehaciendo. Muevo uno a otro y me sale. Entonces aquí ya tengo la suma de sueldos en lo que es la etiqueta columna con respecto a los departamentos y por este lado la delegación, ¿no? Ahí está. Puedo escoger que solamente se muestre norte, igual que en el caso anterior, o en todo caso, por este lado, que se visualice solo los que sean marketing. Ya está. Y las sumatorias, ¿no? Siempre me muestra las sumatorias. Bien, ¿por qué? Porque acá escogimos suma de sueldos, ¿no? Podemos escoger si es que queremos hacer algún cambio. No quiero que se presente la suma de sueldos, de repente quiero que se presente, no sé, el producto, un contar o un recuento o un promedio, acá lo podemos cambiar, ¿no? Bueno, en este caso nos pide la suma de sueldos. Crear una tabla que muestre la suma de sueldos por delegación en cada departamento. Ahí está. Por delegación en cada departamento, la suma de sueldos. Ahora vamos a hacer el gráfico. En el gráfico, aquí sí, me voy a poner por este lado, lo vamos a insertar. Gráfico, también está. Observen que ahí sí nos sale. Podríamos escoger cualquiera de ellos, pero en este se visualiza mejor. Le damos a aceptar rápido y salió. ¿Por qué? Porque ya la tabla, ¿no? A diferencia en el modo de compatibilidad, ¿no? Como que me salió un mensaje. En cambio, en este es mucho más ágil. Sale más rápido. Estoy en la tabla, selecciono y al toque me sale el gráfico. Bien, entonces aquí tengo, ¿no? Centro, norte, sur, que vendrían a ser las delegaciones. Y por este lado tengo los departamentos, que es lo que me pide, y cada uno con su color. Puedo filtrar, a ver si solamente quiero lo que es comercial, le doy a aceptar y me muestra solo lo que es comercial. De repente quiero solo administración, ya no comercial, y observo cómo va dándose el cambio. Quiero marketing en lugar de administración, pongo a aceptar y se presenta pues de esta forma, ¿no? Entonces, esa es la bondad que tienen los gráficos dinámicos. Aquí, no sé, quiero visualizar solo lo del centro, le doy a aceptar y me muestra solo la parte del centro, cada uno de ellos. Seleccionamos todo. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Cómo se presentan las tablas y los gráficos dinámicos para justamente poder hacer más ágil lo que es la presentación de nuestros datos. Una opción más acá donde dice análisis de gráfico, lo que podemos hacer aquí, perdón, acá en diseño, podemos cambiar, ¿no? El esquema, porque al final son gráficos estadísticos, entonces nosotros podemos visualizar la forma en cómo queremos que aparezca. Decidimos, pues, ¿no? Quiero de esta forma o ya, bueno, está así. Entonces ustedes, igual en las tablas, ¿ah? Igual en las tablas, ustedes pueden ver el diseño con el cual quieren que se presenten, ¿no? Ahí están sus tablas, o sea, porque son tablas en las cuales ustedes deciden cómo quieren que se muestre, o sea, también es otra forma, ¿no? Bien, jóvenes, este sería entonces el trabajo de gráficos y tablas dinámicas que acuérdense que la próxima semana tienen su examen
y entonces van a tener que justamente elaborar gráficos y tablas dinámicas. Bien, vamos con las conclusiones y de ahí les doy las pautas finales. Bien, conclusiones. Las tablas dinámicas se usan cuando se quiere resumir y ordenar la información obtenida en la base de datos. Ya hemos visto, ¿no? Nosotros podemos visualizar los datos que sean interesantes para nosotros, teniendo, sin perder nuestros otros datos. Los campos de las tablas y gráficos dinámicos tienen la propiedad de ser reorganizables. Al insertar o seleccionar una tabla o gráfico dinámico, se activan las pestañas Análisis y Diseño, herramientas de la tabla dinámica. Un gráfico dinámico se usa cuando se desea actualizar automáticamente cada vez que la fuente de datos cambia. Así es. Bien, lo que les estaba mencionando, en esta semana, por favor, no se olviden que tienen que presentar o que dar, más que nada, ¿no? Tienen que dar su cuestionario, cuestionario, sí, su cuestionario les toca en esta semana, por cuanto día martes, aquí, observen, tienen el T4. El T4 es un cuestionario, ¿está? El cual se cierra a la 1 de ingresar lo antes posible. Es un cuestionario, consta de, aquí les menciona, la calificación es vigesimal, la evaluación mide la evaluación de los conocimientos, tienes dos opciones para poder contestar y lo que se va a considerar es la calificación más alta de los dos intentos. Esa va a ser la nota final. Ese es un recurso que ayuda a comprobar el aprendizaje adquirido en módulo a módulo. Bien, entonces esa es la actividad que ustedes tienen para esta semana hasta antes del martes. Por acá están las indicaciones dadas. Esta evaluación tiene un límite de tiempo de 1 hora por cada intento, o sea, no es en general. Por cada intento tienen 1 hora. La evaluación se guarda y se enviará automáticamente cuando el tiempo se acabe. Tengan mucho cuidado de hacerlo con tiempo y haber revisado los módulos antes de iniciarlos. Una vez que haya empezado, deberá completar la evaluación. No salga de la evaluación sin haber dado clic en guardar y enviar. Ustedes ingresan y ya es que se está considerando como un intento. Si no lo guardan y lo envían, ya pierden el primer intento y la nota es pues de 0. Esta evaluación permite varios intentos, pero no, a ver, por favor, bien es cierto, acá dice varios, pero acuérdense que solamente son 2. El cuestionario vence el día 25 antes de la 1, ¿sí? Por favor. Entonces nos pide hacer clic en comenzar para iniciar el T4, ¿no? Entonces ustedes hacen clic aquí en comenzar y van a poder, aquí dice, ojo, esta evaluación permite 2, no se confíen con que en la parte anterior decía 5, perdón, varios intentos, sino dice 2. Acá dice, ¿no? Se mostrará una advertencia cuando le falte la mitad del tiempo, o sea, van a haber varios avisos cuando estén a la mitad, cuando les falte 5 minutos, cuando le falte 1 minuto, cuando le falte 30 segundos. ¿Para qué? Para que puedan guardar y enviar. La evaluación se guardará y reenvía automáticamente cuando se acabe el tiempo. Una vez que haya empezado, deberá completar la evaluación. No salga sin antes haber dado guardar y enviar. Bien, entonces son 10 preguntas, jóvenes. Ustedes revisen bien los módulos para que puedan contestar. Eh, sí, son 10 preguntas, ¿ya? Entonces revisan y pueden contestar su evaluación. Bien, la próxima semana, semana 14, es su examen final. Y en ese examen final, ya se va a darle salir, en ese examen final, bueno, yo se lo visualizo, van a tener
una tarea que realizar, un archivo, así como fue en el T3, descargan el archivo que aparece y lo mandan en el mismo formato. Tengan mucho cuidado, jóvenes, hacerlo con tiempo para que no tengan el problema de subirlo a la plataforma o si hay algún inconveniente con tiempo, el soporte les puede ayudar y puedan presentar su tarea. ¿Está bien? Entonces, eso es en la semana 14. En esta semana no hay videoconferencias, ¿ya? No hay videoconferencias de acuerdo a lo que está programado. Acá está. Estamos en la semana 13, tienen que presentar su tarea T4. Estamos con la videoconferencia de esta semana. Y la próxima semana, semana 14, les toca su examen final, que es para que descarguen el archivo, tengan tiempo, realicen muy bien todos los videos que se han elaborado. No va a haber videoconferencia, ¿ya? Esa semana no hay para que tengan tiempo de poder hacer su evaluación. Sí, vamos a tener una retroalimentación en la videoconferencia de la semana 15. Ahí sí, ¿ya? Que sería entonces nuestra última videoconferencia. Muy bien, jóvenes, entonces vamos por concluir nuestro, nuestra videoconferencia, ya que estamos ya con el tiempo. Eso sería todo de mi parte. Espero haberlo apoyado, podido ayudar. Y ya saben que cualquier inconveniente, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, podré ayudarlos a través de preguntas al docente o mensajería interna. Entonces, muchas gracias por la atención. Nos estamos comunicando. No se olviden participar, por favor, del foro. Tienen también foro esta semana que habla acerca de tablas y gráficos dinámicos en Excel. Quiero escuchar sus comentarios. Quiero que ustedes participen, por favor. Muchas gracias por la atención.